de esta noche, el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Tenemos algunos detalles ahí con el micrófono, pero vamos con la ayuda del Señor, a componerlo. Amén. Si le sube un poquito al micrófono, por favor, primero, de arriba. Sube. Amén. Amén. Sube. Bien, hermanos, amén, ahí está bien, gracias. Vamos a hablar en esta noche de un tema que hemos estado tratando durante estos días. Nomás denme chance de encontrar aquí el puntero. Ok, ahora sí, mis amados hermanos, a ver, ¿dónde estoy? Ok. Vamos a hablar acerca de las turbaciones, la segunda parte, hermanos. Hemos estado hablando acerca de algunos temas que son importantes, pero primero vamos a orar, vamos a pedir al Señor su gracia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias. Te bendecimos, te exaltamos y reconocemos que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada, Señor. Que solamente con tu gracia es que nosotros estamos hoy compartiendo esta palabra. Fortalece mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para compartir, Señor, con denuedo, con autoridad, pero con sabiduría y revelación tuya, esta palabra. Amén. No me puedo acomodar todavía, hermanos, acá. Amén. Bien, entonces, ayer domingo estuvimos hablando, hermanos, de las turbaciones y esto lo hemos tratado de, a ver qué pasa aquí. Tenemos aquí un detallito, a ver. Acá. Y estábamos hablando, hermanos, ayer acerca de este tema que usted ve aquí en la pantalla, que son las turbaciones. No me acomodo. A ver, ahora sí. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la segunda parte y hablábamos el día de ayer, hermanos, una vez más, acerca de la línea de tiempo, y veíamos pues los eventos antes del día del Señor. Ya dijimos que el día del Señor es la gran tribulación y presentamos una línea de tiempo en donde hablamos, hermanos, que lo primero que va a ocurrir, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al verso 3, es el antiarrepentimiento, que es, hermanos, un movimiento, un proceso que se lleva en la sociedad para cambiar la mentalidad de la gente y, de ser posible, de la misma iglesia de Cristo. De manera, hermanos, que si usted quiere saber más de este tema, yo le invito para que busque el tema de antiarrepentimiento, la ventana de Overton, el sábado pasado. Y también hablamos, hermanos, que de ahí del antiarrepentimiento viene la turbación, de la turbación, que es lo que vamos a estar hablando hoy una vez más, viene la apostasía, que es la gran rebeldía contra Dios en el mundo. Y luego el apocalipto, que tiene que ver con la manifestación del anticristo. Seguidamente viene, hermanos, la parusía. De ahí mismo se va a dar la episinagoge y el arrebatamiento. El arrebatamiento de los que dieron la talla, de los que maduraron, ¿verdad?, en la iglesia, que prácticamente tiene que ver con la iglesia que es novia. Y la iglesia que no dio el ancho, que no dio la talla, será regresada, hermanos, a la pretribulación, tribulación y gran tribulación, en donde van a lavar sus vestiduras, ¿verdad?, para poder estar
en la presencia del Señor. De ahí de la gran tribulación hablamos de la Epifanía. Entonces nosotros nos encontramos en esta parte de aquí, en esta área, pues antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos encontrar, hermanos, esto que estoy hablando en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. En la palabra, en la Biblia, hermanos, que es la LBD, que es una versión, dice: no se alteren ni se turben, hermanos, si llega a sus oídos el rumor de que el día del Señor ya llegó. Entonces, si oyen hablar de individuos que han tenido visiones o que han recibido mensajes de Dios acerca de esto, o si les hablan de alguna que otra carta que podamos haber enviado al respecto, no lo crean. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, estuvimos hablando, haciendo un pequeño repaso. ¿Qué es turbación? Y hablábamos que turbación es alterar el orden, el desarrollo, el curso o el estado natural de algo, en este caso de la sociedad, de la familia, de la iglesia, de alguna institución. En el caso de una persona, hermanos, cuando una persona es turbada, es alterado su ánimo, su alma, y se le causa confusión en su mente. Entonces, en el caso de un grupo de personas, además del ánimo, se altera el orden establecido. Lo que hoy se está pretendiendo hacer, hermanos, es poner en caos al gobierno, poner en caos la familia, poner en un caos, hermanos, o sea, desordenar la misma iglesia de Cristo. De acá pues se deriva la palabra turba. Turba, que se refiere, hermanos, a una muchedumbre de gente confundida, a un grupo de personas que está desordenada y que fácilmente puede ser manipulada. Es decir, que una persona que se turba fácilmente es una persona que puede ser manipulada al antojo de estas personas que manejan, hermanos, a las muchedumbres. Toda esa gente que es movida, hermanos, de un lugar a otro, no son más que títeres de alguien que está moviendo, ¿verdad?, las marionetas desde algún lugar. Entonces, a la turbación, hermanos, le antecede el miedo, el temor, o le precede, ¿verdad? Ahí hay un detallito que es, a mi manera de ver, como esa frase que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? Entonces, el miedo y el temor puede anteceder a la turbación o le puede preceder. El miedo, hermanos, es lo que se ha estado manejando en nuestra sociedad. No debemos tener miedo, no debemos vivir con miedo. Nosotros no predicamos para turbar a la gente o para meterles miedo, sino que predicamos para que la gente, hermanos, viva con una actitud prudente, una actitud sensata, hermanos, con los pies en la tierra, pero el corazón y la mente, el espíritu en Cristo Jesús. Entonces hablamos también el origen de la turbación y hablamos de la incredulidad, hablamos del miedo, hablamos de los afanes, de la mala fama, hablamos de el ser engañados, de la incertidumbre por conflictos, de la incertidumbre por sueños, de oír con una mala actitud, de las evidencias proféticas, hermanos, sin la preparación y sin la actitud correcta, y también, hermanos, de manifestaciones sobrenaturales sin la preparación y la actitud correcta. También hablamos de la desobediencia. Disculpe que pues las diapositivas están un poco más pequeñas que normalmente lo hacemos. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las consecuencias de la turbación. De manera pues que el origen, ya lo vimos. Ahora las consecuencias, hermanos, tienen que ver, vamos a verlo acá,
cuando se llena una persona de temor. Es decir, los resultados, las consecuencias de la turbación es que un corazón o una vida se llena de temor. Y también la turbación genera cobardía. La turbación forma turbas. Es decir, que alguien, hermanos, que está turbado va a ir y va a turbar a otros y se van a formar muchedumbres, comunidades que se le llaman turbas. ¿Por qué turbas? Porque son personas que están confundidas, que están atemorizadas por alguna situación. Otra consecuencia de la turbación es que la turbación provoca turbación en otros. Y también, hermanos, produce muerte. Esto vamos a estar hablando hoy. Así que, pues, yo espero que el Señor nos ayude. Veamos entonces que, hermanos, cuando alguien se turba, el corazón, el alma, la mente se llena de temor, hermanos. Vamos a estar viendo este texto, Lucas capítulo 24, verso 37. En la Biblia textual dice: ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor, pues pensaban que veían un espíritu. Fíjese que aquí encontramos a los discípulos, hermanos, quienes primero se turbaron. Ellos se turbaron, se confundieron. Sus almas, hermanos, fueron llenas de emociones que no les permitieron pensar, y entonces se llenaron de temor. Hay mucha gente que está llena de temores. Hermanos, hay mucha gente que está llena de confusión, pero en este caso, hermanos, de miedo, otros de pánico, otros de terror, hermanos. De manera que no podemos vivir, hermanos, llenos de temor. Por eso, ¿verdad? Lejos de llenarse de turbación, debemos llenarnos de la palabra de Dios, debemos llenarnos de fe, debemos llenarnos, hermanos, del Espíritu de Dios, de manera, hermanos, que no permitamos que el temor se apodere de nosotros. Llenémonos, embriaguémonos del Espíritu de Dios y llenémonos de la palabra de Dios. Y, hermanos, el temor va a ser erradicado de nuestro corazón. Sí, porque, hermanos, yo escuchaba, ¿verdad? A mi pastor, escuchaba decir que cuando la gente pues está llena de temores, y lo expresan, hermanos, hasta cuando están contentos. Se ríen mucho y dicen: ay, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar al rato? Porque me estoy riendo demasiado. Ese es un pensamiento equivocado, hermanos. No tenemos nosotros por qué tener nuestro corazón lleno de temor ni de turbación. Entonces acá encontramos en Lucas capítulo 1, verso 9 y verso 10. Dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del servicio. Entonces aquí encontramos, hermanos, a un sacerdote, el papá de Juan el Bautista, que le tocaba, ¿verdad? Pero él entraba, hermanos, por costumbre. Quiero que usted ponga atención, pero dice: conforme a la costumbre del sacerdocio. Ya era una costumbre. Y muchas veces, hermanos, la costumbre, hermanos, de una persona, por ejemplo, si alguien ya ve el llegar a una iglesia, el asistir a la iglesia solamente por costumbre, pero no, hermanos, llegar a una episinagoga, no llegar a ver o llegar con la expectativa de recibir algo de parte de Dios. Entonces, hermanos, podemos ser turbados en algún momento por alguna manifestación sobrenatural. Y es lo que le pasó aquí al papá de Juan el Bautista. San Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Fíjese, se le apareció un ángel del Señor. Y dice el verso 12: y se turbó Zacarías al verle.
y le sobrecogió temor. O sea, se apoderó de él el temor. ¿Por qué? Porque él se turbó, hermanos, por una manifestación sobrenatural que tuvo. Porque también, hermanos, ya había hecho de llegar, ¿verdad? Y de participar en el servicio al Señor como una costumbre. Cuando se nos vuelve costumbre, hermanos, entonces pensamos que es solamente reunirnos por reunirnos. Pero cuando el Señor se nos manifiesta, entonces puede venir turbación, confusión. El ánimo, hermanos, puede ser alterado. Y a Zacarías le sobrecogió temor. Se apoderó de él el temor en su mente, en su corazón. Su alma, hermanos, se llenó de miedo. Y yo no sé, ¿verdad? Pero si alguna vez usted ha reprendido algo y no lo ha discernido, bueno, tal vez a mí me ha pasado en alguna ocasión que no he discernido la presencia de Dios, ¿verdad? O la presencia de un ángel de Dios y nos agarra un temor y entonces empezamos a reprender. Que el Señor te reprenda, decimos, ¿verdad? Y tal vez estemos reprendiendo, hermanos, a un ángel de Dios que nos trae algún mensaje o no sé. No discernimos, pues, porque la turbación no nos deja pensar. En cierta ocasión una hermana estaba sola, ¿verdad? En su casa y ella estaba lavando traste y entonces el hijo, que es un poquito travieso, se acercó por detrás y le habló al oído, le hizo despacio, ¿verdad? Y entonces la hermana se voltea rápido y dice: el Señor te reprenda. Y entonces el muchacho dice: ay, mamá, dice, ya me reprendiste, dice. Hermanos, a veces nos turbamos, pues, pero esa turbación hace que nuestro corazón se llene de temores, temores que están mal infundados, temores incluso, hermanos, por una manifestación que Dios está permitiendo. Ahora, también, hermanos, la turbación genera cobardía. Una persona puede acobardarse. Fíjese lo que nos dice la Biblia. Éxodo 15:15. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Caudillos. Está hablando de gente valiente. De gente, hermanos, que tiene valor, ¿verdad? Y dice: a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. O sea, miedo. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Entonces, hermanos, es terrible cuando una noticia o alguna circunstancia o algo que está, hermanos, afectando un país, un estado, una ciudad, un pueblo, hermanos, genere cobardía, nos turbe y nos haga, hermanos, cobardes, ¿verdad? Y no sepamos cómo reaccionar sabiamente, prudentemente ante una situación. Porque a veces, hermanos, hay que enfrentar las situaciones con valor. Otras veces hay que actuar con prudencia. Otras veces hay que huir, como en el caso, pues, de Elías. Que aunque él, hermanos, asustado, tal vez con temor, pero huyó. Y la Biblia dice que debemos huir a veces, como en el caso de José. Dios estaba con él, pero él tuvo que huir y dejar su ropa con la esposa de Potifar. El Señor dice por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, hermanos, inspirando a Pablo, dice: huid de las pasiones juveniles. Pero, hermanos, a veces hay cosas que nos turban, y esa turbación lo que trae por consecuencia es miedo y por consecuencia, válgase la redundancia, hermanos, cobardía. Y entonces hay gente que se aparta del Señor, se aleja de Dios y
y ya no busca al Señor porque se han acobardado. También, hermanos, las turbaciones forman turbas. Fíjese qué tremendo esto. Acá vamos a ver unos 3 o 4 ejemplos. Número capítulo 11, verso 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, tuvo un vivo deseo. Un vivo deseo, es decir, ellos se dejaron llevar por sus apetitos. Ellos estaban preocupados solo en comer. Fíjense que venía gente extranjera. Hay versiones que dicen que venía chusma, casi como Kiko, ¿verdad? Venían entre el pueblo de Israel gente que no se habían convertido, pero que eran, ¿cómo decirlo?, simpatizaban con los israelitas. Y dice la Biblia que ellos tuvieron un vivo deseo, se dejaron llevar por sus apetitos y se preocupaban solamente en comer, de manera que los hijos de Israel también, fíjense, cuando la Biblia dice que los hijos de Israel también actuaron como ellos, es decir, se dejaron llevar por ellos. Y aquí hay algo que tenemos que remarcar, subrayar, hermanos. El mundo puede actuar almáticamente, puede actuar, hermanos, dejarse llevar por sus apetitos, preocuparse, hermanos, por cosas terrenales, pero los hijos de Dios debemos, hermanos, actuar diferente. Sin embargo, el pueblo de Israel, al igual que muchos cristianos, hermanos, actúan idénticamente. No hay mucha diferencia entre el que no cree con el que cree, y debe haberla. Entonces dice que los hijos de Israel también volvieron a llorar, volvieron a lamentarse, volvieron a las andadas, volvieron a quejarse, hermano. Y es triste, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, nosotros, hermanos, el Señor cambia nuestro lamento en baile. El Señor cambia nuestra tristeza en gozo. Pero es triste cuando, hermanos, después de tener a Cristo en nuestro corazón, nosotros volvamos a los lloriqueos. Volvamos, hermanos, a las lamentaciones y a las quejas. Y entonces el pueblo de Israel dijo: ¿quién nos diera a comer carne? Dejaron de ver, hermanos, la tierra prometida por fe, ¿verdad? Porque, hermanos, para llegar a la tierra prometida, ellos tenían que mantener su fe. Y no la mantuvieron, sino que se dejaron llevar por gente que estaba turbada. La gente que está turbada, turba. Deje de prestarle oído a gente que está confundida. Influencíelos con la palabra del Señor. Hábleles de la palabra del Señor. No, dicen: a mí no me hables de la palabra del Señor, no quiero nada. Ok, entonces yo tampoco quiero que me vengas a llenar de confusión y de chismes y de cosas que turban mi alma, que confunden y que me hacen otra vez volver a lloriquear y a lamentar de todas las cosas que estamos viviendo y que son reales, pero que nosotros, hermanos, tenemos que enfrentarlas en el nombre del Señor con fe en las promesas de Dios. Número 14, 27. Bueno, regresando un poquito acá, hermanos, eso hizo que se formara una turba en contra de Moisés. Sí, hermanos, hay gente que turba a otros para que se ponga en contra de los pastores. Ellos están turbados y quieren turbar al pastor, y al ver que no pueden turbarlo, ¿verdad? Porque los pastores tenemos que mantenernos en el Señor, hermanos, y mantener una postura de fe y de confianza. Entonces van con los hermanos y tratan de turbarlos para confundirlos y que se vuelvan, ¿verdad?, gente que solamente se anda quejando de la iglesia, del pastor, de todo mundo. Los enferman espiritualmente. Número 14, 27. Aquí hay otro ejemplo. Dice:
¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud, esta perversa comunidad que murmura contra mí, dice el Señor, que hablan mal? Las querellas, las protestas de los hijos de Israel que de mí se quejan, dice. Fíjense, ¿quiénes provocaban esto? Esa gente que era prácticamente, hermanos, no convertida. Estaban convencidas de que había una tierra prometida, pero no estaban convertidos, ni estaban arrepentidos. No habían cambiado de mentalidad, de manera que estaban turbados y turbaban al pueblo de Israel, al grado de que el pueblo de Israel fue involucionando y se volvió, hermanos, una comunidad perversa. Ahora ya murmuraban, no solamente contra Moisés, murmuraban contra Dios, hermano. Porque déjeme decirle que el que murmura contra el siervo de Dios, murmura contra Dios mismo. Cuando el siervo de Dios está haciendo la cosa correcta, ¿verdad? Cuando, hermanos, el ministro está hablando y predicando y enseñando lo que Dios le manda. Pero el pueblo, hermanos, que está turbado, forma turbas, forma comunidades, grupos que están en contra de lo que el Señor le está dando de alimento. Y entonces desde casa, ¿verdad? Allá sentados en el sillón dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Ni yo tampoco, dice el hijo. Ni yo, menos yo, mamá o papá, ¿verdad? Y se ponen a murmurar contra el mensaje del Señor. Y entonces se forman protestas de los hijos de Israel. Dice que se quejan de mí. Pero el que está hablando aquí, hermanos, es el Señor. Ellos estaban murmurando y protestando y quejándose en contra de Moisés. Por eso es que el Señor le dijo, no te preocupes, Samuel, le dice, no es a ti al que te rechazan o al que te menosprecian, es a mí. Por eso el Señor le dice a los discípulos, vayan y prediquen en donde quiera que no les reciban, sacúdense los pies, échenle un zapateado ahí en la entrada y váyanse. Porque el que a ustedes les rechaza, a mí me rechaza. El que a ustedes no recibe, a mí no me recibe. En otras palabras, si no reciben el mensaje que yo les doy por medio de ustedes, a mí también me están rechazando. ¿Es así? Entonces, Números 14:35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Hermanos, en el desierto hay mucha gente que se turba. Y como pasa en el desierto, hermanos, mire, el desierto es solamente, vamos a decir así, un periodo, un proceso en el que el Señor nos está puliendo. Pero cuando no nos dejamos pulir, entonces, hermanos, nos pasan otro tiempo. Y si no nos dejamos pulir, volvemos a pasar por el desierto. Es como una materia, es como una asignatura de la escuela. No la aprendemos, bueno, la vas a repetir. No la aprendiste, la vuelves a repetir. Entonces, no la aprendí, entonces te vas a quedar otro año. Y hay gente, hermanos, que nunca sale de la universidad porque nunca pasaron, ganaron o aprobaron algunas materias. El pueblo de Israel, hermanos, no aprobó la materia de la confianza en Dios en el desierto. Y dice la Biblia, hermanos, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay gente que toda la vida se la pasó quejando, murmurando, que toda la vida se la pasó protestando, y por eso son protestantes, ¿verdad? Y entonces, hermanos, y pasa la vida y llegan a viejos y se siguen quejando y viven en el desierto, en la soledad, en la escasez.
viven en la miseria, en la pobreza, hermanos, espiritual, y se la pasaron dando vuelta años y años en el desierto, en un círculo vicioso, y ahí murieron. Si no cambiamos de actitud, hermanos, entonces vamos a morir en el desierto, y cuando estemos muriendo, ay, toda la vida me fue mal, toda la vida me fue mal, y hermanos, y no es que Dios haya querido eso, fue que no entendimos, hermanos, que el Señor quería conocer nuestro corazón en el desierto, hablarnos al corazón de amores y de entender que Él, hermanos, está dispuesto a llevarnos a la tierra prometida. Número 16:21 dice: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. O sea que otros hermanos han sido consumidos en un momento. ¿Por qué? Porque se turbaron y formaron turbas. Y hermano, si la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Hermano, donde hay 2 o 3 que están turbados, ahí hay una turba. Se reúnen 2 o 3 y empiezan a hablar. No, mira, la vida está mal, el gobierno está mal, la iglesia está mal, todo el mundo está mal. Lo que estamos bien somos nosotros que estamos hablando mal de ellos. Y dice la Castilla, el Señor dice: apartaos de esta comunidad, es decir, apártate de esa gente que en lugar de ayudarte te confunde, que en lugar de animarte te desanima. Y cuando después de haber hablado con ellos, llegas a la iglesia y te le quedas viendo al pastor y a los hermanos y dices: es cierto lo que dicen de ellos. Eso es terrible, porque una turba, hermanos, produce turbación. Y el Señor dice: apartaos de esta comunidad, porque voy a exterminarla en un instante. Hermanos, y cuando vemos el contexto, es tremendo, hermano. Es tremendo, porque el Señor le dijo a Moisés: apártate de ellos, de Coré. Porque ellos decían que como Coré, como Moisés, hermanos, les pedía dinero, les pedía plata, les pedía oro. Y entonces Moisés se enojó, ¿no? Coré se había rebelado en contra de Moisés y por consecuencia en contra de Dios. Y entonces Moisés dijo: Señor, yo nunca les he quitado nada, ni les he pedido dinero. No le tomes en cuenta su ofrenda. Y si ellos mueren como cualquier otro, entonces yo no soy un siervo de Dios, entonces Dios no está conmigo. Hermano, lo que vino contra Coré fue tremendo, porque la tierra se abrió y fueron tragados vivos, llevados al infierno vivos, hermano. Si Elías se fue vivo al cielo, Enoc se fue vivo al cielo, Coré, hermanos, es la contraparte. Se fueron vivos al infierno. Yo no estoy deseando nada, ni estoy declarando nada contra nadie. Bendigo a aquellos que hablan mal de nosotros, porque eso es lo que el Señor nos enseña, man. Pero llega el momento en que el Señor toma decisiones. Moisés, cuando Dios tomó esta decisión, dijo: no, Señor, no hagas eso, Señor, por favor, ten misericordia. Y le dijo: no, tendré misericordia del que tendré misericordia, pero estos no van a entrar a la tierra prometida. Fue tremendo eso, a pesar de la intercesión de Moisés. Hermanos, las turbas o la turbación trae turbación a otros. Josué 7:25, aquí encontramos a Acán, hermanos, que había tomado un lingote de oro, había tomado cosas de plata y un manto babilónico, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Les túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, Acán había tomado eso. Por causa de Acán, Josué y el pueblo de Israel habían perdido batallas. Habían perdido una batalla.
Dios le dijo, en el pueblo hay anatema. Tomaron de lo que no debían tomar, de lo que debía haber sido sacrificado para mí, que era la primer ciudad, la primicia de la conquista. Hermano, perdón, yo no pido dinero. Los pastores no estamos para estar pidiendo dinero, ni estamos en un canal, ¿verdad? Donde ahí donde estás, por favor, haz un compromiso con Dios y envíanos lo que el Señor ponga en tu corazón. En este momento, dicen, hay una persona que está viendo la televisión y que tiene 10,000 pesos en su bolsa. El Señor dice que la deposita. Hermano, esas son, andan engañando a la gente, hermano. Nosotros no hacemos eso. Pero lo que sí debo decirle es que lo que es primero, las primicias de tu ofrenda y de tu diezmo deben ser del Señor. No lo tomes para ti, porque eso es una manera de traer turbación a tu vida y traer turbación al pueblo del Señor. Y dice la Biblia que todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermano, la turbación lleva a la muerte. Dice aquí la palabra del Señor, Josué 7:26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Hermano, Valle de Acor significa el valle de la turbación, el valle de la aflicción, el valle de la angustia. Hay mucha gente, hermanos, que está atravesando por el valle de la turbación. Es el valle de la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque si en la turbación nosotros tomamos cosas que no son nuestras, entonces, hermano, vamos a ser afligidos, vamos a ser angustiados. Y eso va a producir muerte. Primero muerte espiritual. Primero muerte espiritual, hermano. Y le precede o le sigue, hermanos, la muerte física. Y de ahí, hermanos, la muerte segunda. Entonces, es peligroso esto, hermano. La turbación trae dudas. Dice Lucas 1:29. Al oír tales palabras, la Virgen, o sea, María, antes de casarse, antes de tener a Cristo Jesús, como toda mujer, la Virgen se turbó y se puso a considerar qué significaría tal salud, porque el ángel le había saludado. Dios te salve María, eres llena de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. Y ese saludo se quedó María, bueno, ¿qué significa esto? Produjo interrogantes en su mente, dudas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando uno está turbado, hermanos, empieza a dudar incluso, hermanos, de Dios mismo, a dudar de que ¿será que Dios está en el asunto? ¿Será que el Señor me quiere bendecir o no? Entonces, hermanos, yo quiero invitarle para que presentemos batalla, hermanos, a las turbaciones y no permitamos que las turbaciones, hermanos, afecten nuestra confianza en Dios. Vivimos en días finales, vivimos en los postreros días. Ya no es que el apocalipsis viene, ya estamos en los días de la revelación, del apocalipsis. Ya se están cumpliendo. Nos alcanzó el futuro. No hay tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de aprovechar bien los días. Tenemos, hermanos, que administrarlo bien. No pierda el tiempo. Necesitamos buscar de Dios, porque las turbaciones,
hermanos, se van a seguir dando en nuestra sociedad. Se van a levantar turbas, gente turbada, política. Se van a levantar turbas, hermanos, en la política, turbas por la economía, turbas religiosas, turbas por el feminismo, por la homosexualidad, por muchas cosas. Gente turbada va a hacer marchas, mítines, van a hacer huelgas. Hermanos, se van a cerrar instituciones porque lo que están pretendiendo es confundir. Lo que pretenden es, hermanos, incluso afectar la iglesia de Cristo. Pero la iglesia del Señor está avisada. La iglesia del Señor no está como mucha gente en las tinieblas. La iglesia del Señor tiene luz, tiene revelación de parte del Señor. Por lo tanto, usted y yo debemos mantener la cordura espiritual. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Y te ruego, mi Dios, que esta noche tu Espíritu Santo se acerque hasta donde están nuestros hermanos y ellos, Señor, sean bendecidos. Y esta palabra, Señor, nos lleve a accionar y a reaccionar, Señor, y podamos nosotros, en el nombre de Jesús, Dios mío, tomar las actitudes correctas. Dios mío, que podamos vencer estas batallas, Señor, y que no seamos turbados, que todo espíritu de turbación sea reprendido en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos estamos viendo mañana aquí mismo a las 8 de la noche, hermanos. Conéctese, comparta este mensaje y sea de bendición para otros. Dios les bendiga. Amén.